Señor, te damos gracias por este tiempo y la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de dedicarte, Señor, estos minutos para pedirte que nos hables, nos enseñes. Señor, que tu palabra sea una lámpara para nuestra vida y nos dirijas el camino por el que debemos andar. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar su asiento. Muy bien, a esta plática le puse por nombre 2 mandatos. Vamos a ver prácticamente los primeros versículos, el 1 y el 2, y en esta ocasión quiero comentar como introducción el capítulo 4 que terminó Quique la semana pasada. Nos da un resumen de lo que se trata el 5. Hemos estado platicando que en la medida que vamos avanzando en los capítulos de Efesios, los primeros capítulos nos dan una reseña de cómo quiere Dios que seamos, y en la medida que vamos avanzando, vamos cambiando de temas a temas más avanzados o temas más elaborados espiritualmente hablando. Y bueno, ¿qué ocurre con una nueva criatura? ¿Qué pasa en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo debe vivir allí un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cómo debe actuar en su vida espiritual una persona así? Bueno, pues primero 2 cosas. Una, tiene que seguir la verdad en amor, según el pasaje 1 del capítulo 4, y dice, y tiene que crecer en todo, en Cristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. También Dios se encarga de que recibamos nuestro crecimiento en amor. Nos edifica en amor. Pero no solos, sino en el cuerpo, o sea, en la iglesia. Porque dice la Escritura que Él es la cabeza. Ahora, si yo entiendo cuál es mi identidad en Cristo, que es lo que habla el capítulo 4, bueno, pues nos dice como una reseña, ya no voy a andar en la vanidad de mi mente, como los demás, como los gentiles, que sí andan en su vanidad, en su mente. Tengo que despojarme del viejo hombre y renovarme en el espíritu de mi mente, y tengo que investirme o ponerme el vestido del nuevo hombre, creado, dice la Escritura, según Dios. Esa palabra creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, me estuve checando en el griego, y resulta que la palabra según tiene una connotación más amplia. Quiere decir que es inventado o creado por un creador que reclama su propiedad. Entonces aquí Pablo en esta nota aclaratoria nos dice que somos creados con un nuevo hombre, que tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. Nomás que acuérdate que te vistes del nuevo hombre creado por Dios, pero pues no es tuyo. Es un nuevo hombre creado por Dios, ya no eres tú, y le perteneces a Dios. Está interesante, son muchas cosas que vamos a ir repasando. También nos menciona el 4 que debemos desechar la mentira, hablar verdad, no contristar al Espíritu Santo de Dios, ser benignos unos con otros, ser misericordiosos, y la parte final que predicó Quique el miércoles pasado, perdonándonos, ¿verdad? Con la historia del hijo pródigo. Ahora, estos distintivos que estamos repasando del capítulo 4 no son normas, ¿qué pudiéramos decir? Propias de una buena conducta, o no son buenos deseos para los cristianos, o no son reglas que tenemos que seguir si pertenecemos a una iglesia o a una congregación. Todo eso que leímos no es tampoco el resultado de una acción natural mía buena, no. Más bien son el resultado, son los frutos, son el reflejo de Dios dentro de nosotros, porque nada de eso nos nace hacer. Son cosas que no puedes hacerlas por tu propia voluntad. A menos que Dios esté en tu corazón, no van a salir, no las puedes ver. Y si está Dios en tu corazón, empiezan a aflorar de manera natural. El Espíritu te está impulsando a hacerlas. Con esto quiero comentar que
pues el sermón lo vamos a ver según el mapa en 3 partes. La primera se llama imitando a Dios. La segunda, en el versículo 2, un nuevo mandamiento. Y la tercera, pagando deudas ajenas. ¿Ok? Muy bien. La primera parte, imitando a Dios, el versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es el primer exhorto, el primer mandato que nos deja Pablo en el capítulo 5. Sed imitadores de Dios. Y qué curioso, yo no había pensado en este mandamiento hasta que pues, lo veo en Efesios. Sed imitadores de Dios. No es una opción, no es una recomendación, no, es un mandato. Sean, o sea, sean de que tienen que, sean de que pues no es opcional. Como hijos de Dios somos llamados a seguir a Dios, somos llamados a copiarlo, a ser como Él. Y no debemos estar interesados en dedicarle nuestro tiempo o nuestra vida a cosas que no imiten a Dios. Aunque frecuentemente nos dedicamos a hacerlo, ¿verdad? Y le invertimos tiempo a cosas así. Ahora, hay una pregunta que frecuentemente le escucho. No sé si alguien de aquí se la haya hecho, pero podemos escuchar que dicen, yo no sé qué quiere Dios de mí. O a mí no me ha dicho exactamente qué quiere Dios que haga. O qué le gustaría a Dios que yo hiciera. Yo le escucho mucho en gente que está sinceramente enamorada de Dios y que pues quiere avanzar o quiere tomar un paso más adelante en su relación con Dios y hace esa pregunta. Y este pasaje es una primera respuesta, porque hay varias respuestas, pero esta es una primera. Tenemos que imitar a Dios. Y ese imitar a Dios no es algo sencillo. Por ejemplo, es una actividad, en el caso de Jesucristo, era una actividad normal para Él. Ahí en Juan 5:19, la Escritura dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿quién? O sea, Él no hacía lo que se le ocurría, no hacía lo que mejor le parecía, no. Él estaba alineado con Dios, haciendo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Estaba obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios, imitando lo que Él le decía. Resulta que cuando yo imito a Dios, entiendo que me alineo con su voluntad. Mira, en este pasaje Mateo dice, Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Y no nos podemos confundir con esto. Porque en ese pasaje la gente le decía, Señor, pues es que en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Jesús les declara esto. Y les agrega, hacedores de maldad. Aunque no niega todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ratos puedes obedecer a Dios y andar bajo su influencia de su espíritu. Pero después te rebelas y lo haces a un lado. Y el Señor Jesús aclara, no se me confundan. No todo el que dice y el que hace cosas. Es más, las cosas que le reclamaban no eran cosas que la gente podía hacer. Sanar enfermos, echar fuera demonios. Nadie tiene poder para hacer eso, solamente Dios lo hace. Entonces, si Dios te usa para hacerlo, pues no puedes engañarte a ti mismo pensando que eso vale más que tu obediencia a Dios. Por eso comento que imitar a Dios nos alinea con su voluntad, con sus planes. Cuando yo imito a Dios, le estoy sirviendo. Puedo entender que le estoy sirviendo. Jesús decía, si alguno me sirve, sígame.
Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que si obedecemos a Dios y si imitamos a Dios, un resultado que va a venir, aparte de que son cosas buenas las que imitaríamos, es que Dios te va a honrar. Y ese resultado viene como consecuencia de imitar a Dios. Y en Mateo también el Señor dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, Dios te identifica, Dios marca su relación contigo cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando estás imitándolo a Él. No hay que confundir eso. Cuando imito a Dios también es darle gloria con sus frutos. Hace poco platicaba con unos amigos y les digo, nosotros tenemos la responsabilidad, cada uno, tenemos la responsabilidad de dar cuentas de lo que Dios ha puesto en ti. Yo no puedo criticar a otros por lo que hacen o dejan de hacer, pero sí tengo que dar cuentas de lo que Dios puso en mí. Y tengo que actuar en consecuencia. Lo que Dios me dio, pues como en los talentos, ¿se acuerdan? Pues Dios va a llegar el momento en que, a ver, ¿qué hiciste con los talentos que te di? No podemos decir, Señor, pues los enterré, ¿verdad? Y mira, aquí están, enterito como me lo diste. No, eso no puede ser. Jesús decía, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan, lleven fruto y su fruto permanezca. Y más adelante dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Entonces, cuando yo me alineo con Dios y lo empiezo a imitar, me estoy dando cuenta que le puedo dar gloria con los frutos que Él produce en mí. Y eso es muy importante, porque antes de conocer al Señor, yo estaba muerto y no daba frutos. Apestaba en todo caso, olor a muerte. Pero Dios ha cambiado esa situación. Muy bien, hay una lucha natural que nos vamos a topar para imitar a Dios, para no hacer lo que Él dice. Sin embargo, esa lucha natural, platicaba hace poco también de este tema, y esa lucha natural, pues es una lucha que tenemos porque estamos en un mundo caído, en un mundo que está maldito por culpa nuestra, y que nuestra rebeldía lo ocasionó, y Dios nos tiene vivos gracias a su espíritu de vida, pero nos tiene que enseñar a cómo andar en el mundo. Jesús decía cuando oraba por sus discípulos, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los ¿qué? Guárdalos del mal. Y el Señor nos enseña cómo ser guardados del mal, pero tenemos que enfrentar una lucha, no podemos eludirla. Ahí en Apocalipsis el Señor nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo ven? ¿Vale la pena imitar a Dios? El pleitazo se va a armar, porque nuestra carne ni siquiera va a querer abrir la Biblia, menos dedicarle tiempo a Dios. Tu carne va a agarrar para el monte todo el tiempo, no hacia Dios. Tienes que enseñarle a tu carne a sujetarse a Dios. Es una situación de la voluntad que no podemos evitar. Va a suceder todo el tiempo, todos los días, 24 horas, siempre. Hasta que el Señor venga y nos dé otro cuerpo. Hasta que Él termine este ciclo. Muy bien. También imitar a Dios era una actividad normal para Pablo.
perdón, ahí por ejemplo en Corintios nos enseña, sed imitadores de mí, así como que, como yo imito a Cristo. A mí me platicaba un hermano, me decía, no, eso de, no te fijes en mí, ¿verdad? Mejor mira al Señor. Bueno, es correcto, porque Él es nuestro patrón de comparación. Sin embargo, tengo que irradiar luz. Me tengo que parecer a Cristo. Eso no lo puedo evitar. Tengo que hacerlo. Y si hay algo dentro de mí o fuera de mí que no imita al Señor, pues es normal y natural, bíblicamente hablando, que tenemos que hacerlo a un lado. Porque no solamente Jesús, Pablo también nos enseña a imitar a Dios, porque otros nos van a ver. Tenemos que dar luz. Y en Tesalonicenses dice, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. ¿Se fijan cómo hay una identidad? ¿Nos parecemos a donde vayamos? Me toca viajar de repente a varios países y me topo con hermanos y hagan de cuenta que se ponen a platicar con ellos y se establece una liga, una relación muy, muy cómoda por el simple hecho de que tenemos el mismo Padre. Dios nos crea ese lazo. Y se da uno cuenta porque por la manera de hablar, por la manera de ser, la manera de conducirse. Y bueno, hay identidad. Tenemos que imitar al Señor donde quiera que estemos. Ahora, ¿cómo aprendemos a imitar a Dios? Bueno, es muy sencillo. Lo primero es estando con Él, ¿verdad? Si yo no paso tiempo con Dios, ¿cómo me voy a parecer a Él? Obvio no. Entonces tengo que pasar tiempo con Él. Amós 3:3 nos dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Si tú estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, ¿estará Dios de acuerdo contigo? ¿Estarás imitando a Dios? ¿O Él estará contento con lo que estás haciendo? Tenemos que estar de acuerdo los dos. Otra manera es andando con la guía del Espíritu, porque la misma palabra nos enseña, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? ¿Son qué? Hijos de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿por quién son guiados? Por muchas cosas. O sea que son o no son hijos de Dios. Pues hay que pensarle. Pero la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que son hijos. Ahora, si leemos la palabra, que es algo que pues tenemos el privilegio de disfrutar en esta congregación, que hay abundancia de palabra. Miren, la manera más fácil de vivir la vida es preguntarle a Dios. Yo les pregunto, si Dios te dice algo, ¿crees que se equivoque cuando te dé un consejo? ¿Crees que es parcial o está viendo nomás lo que a Él le conviene? Dice la Escritura que Él ve nuestro bienestar siempre. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Deuteronomio 4:6, hablando Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés, les dice y les ordena acerca de los mandamientos. Guardadlos pues, y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando leemos la palabra y hacemos su palabra, adquirimos inmediatamente sabiduría, adquirimos grandeza. Por nosotros no, porque el que escribe la palabra y el que da los consejos y el que revela el conocimiento es Dios. Él es el grande. Y cuando yo lo imito a Él, también crezco. Se vuelve uno grande. No por uno, es por Él. Por eso alaba Dios la obediencia del pueblo de Israel cuando obedecemos su palabra. Otra manera de imitar a Dios es pensar como Él piensa. Jesús dice, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia.
¿Y lo demás qué? Viene añadido. Y él estaba hablando de comida, de vestido, de abrigo, pues, casas y de calzado. Eso es añadido. O sea, no te preocupes, Dios te lo va a dar. Y la pregunta es, ¿y le creeremos a Dios? Porque luego a veces tomamos decisiones económicas que rebasan lo que Dios quiere. O en otras palabras, no es lo que Dios quiere. Pero decimos, Señor, pero es que no me da el número. De otra manera no me salen las cuentas. No la voy a hacer. Y nos brincamos a Dios, ¿verdad? Y cometemos errores. Y Dios nos empieza a dar nortes, no solamente para imitarlo a Él, sino para que nos vaya bien. Entonces, imitarlo a Él cuesta. ¿Qué es lo que cuesta? Pues como dijo el Señor en una ocasión, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Y luego agrega algo peor. Tome su cruz, pero viene algo más peor. Cada día. ¿Y para qué es la cruz? ¿Para traerla colgada aquí? No. Es el símbolo de muerte. O sea, te tienes que morir todos los días. ¿Quieres imitar a Dios? Te tienes que morir todos los días. Todos los días, no nomás el domingo, todos los días. Tienes que aprender a morir. Es un reto imitar a Dios. Y Pablo decía, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. ¿verdad? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos que aprender a pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque resulta que Dios gobierna sobre las de arriba y sobre las de la tierra. Muy bien, siendo como Él es, Jesús es Dios hecho carne. De modo que si imitamos a Jesús, imitamos a Dios. Dios, dice la Escritura que Jesús vino porque se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Pues para que tuviéramos entendimiento. Y los mismos apóstoles le decían, Señor, muéstranos al Padre. Y con eso tenemos. Ay, Tomás, ¿desde cuándo estoy con ustedes? ¿Cómo me preguntas qué? ¿Por qué me dices, muéstrame al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces el Señor nos deja un testimonio en carne y hueso para imitarlo y no salir con que no, es que eso no se puede. No, sí se puede. Y dice la Escritura que Jesús fue igual a nosotros, tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, podemos aspirar a ser como Él es. La perfección vendrá después, pero ahorita tenemos que hacerlo. Ahora, otro tema de cómo imitar a Dios es preocupándonos por lo que Él se preocupa. Por ejemplo, en Mateo 6:10 decía, venga tu reino y hágase tu voluntad en el Padre nuestro, como en el cielo, ¿dónde también? Pero nos acostumbramos a la frase, porque le decimos a Dios, hágase tu voluntad igualito, así como sucede en el cielo, también en la tierra, pero empieza con aquel, ¿verdad? No le decimos, empieza conmigo, Señor, pero ya, no mañana, ya, quiero ser parte de la obediencia de tu reino, aquí estoy. No, ¿verdad? Otro día nos acostumbramos a la frase y la quemamos aquí. Nomás la decimos, pero ni pensamos en lo que significa. Y Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de Él que me envió y que acabe su obra. Esa era la carga del Señor. Él se preocupaba por eso. Yo te pregunto, no me contestes, piensa. ¿Dios te ha dicho que hagas algo? Nomás piensa. Debemos de estar preocupados y decirnos, Señor, ya acabé la obra que me diste que hiciese. Pues yo no sé si ya la acabaste. Pues si ya acabaste la tarea, pues pide otra. Y luego dice en Juan 5:30, ¿por qué no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió?
¿Por qué? Porque tenemos que pensar, tenemos que preocuparnos por lo que el Señor, por lo que le preocupa a Dios. Dios se va a encargar de nuestras necesidades cuando yo me encargo de hacer su voluntad, de hacer lo que Él quiere. Ahora, otra manera de imitar a Dios es hablando como Él habla, ¿verdad? ¿Cómo habla Dios? Y otra vez encontramos el ejemplo típico en Jesucristo. Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Muchas veces nosotros brincamos a Dios y hablamos lo que no debemos hablar y callamos lo que no debemos callar. ¿Por qué? Pues porque a veces ni siquiera sabemos lo que Dios quiere que hagamos. O sea, estamos partiendo de antes de cero, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar a Dios y luego hacer lo que Dios habla, hablarlo. Dice en el Salmo 45, hablando proféticamente de Jesús, el salmista dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Está hablando del Señor Jesús. Pero yo pregunto, ¿cuántas veces necesitamos que la gracia de Dios se derrame en nuestra manera de hablar? ¿No les ha tocado que de repente hay la necesidad de dar un consejo o dar una palabra o dar un mensaje y no te sale nada? Y si abres la boca dejas la situación peor que como estaba. Pero el salmista hablaba del Señor y decía, Señor, el Señor Jesús le decía en esta visión, la gracia del Señor se derramó en los labios del Señor. Y si vemos lo que el Señor hablaba, son palabras de gracia, palabras de vida. Y Él decía, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Háganlas. ¿Verdad? ¿Cuánta necesidad tenemos de hablar como Dios habla? Y luego tenemos también que aprender a aborrecer lo que Dios aborrece. Estamos imitando a Dios. Algunos ejemplos, pues dioses ajenos, ahí están algunos pasajes. El mal, Dios aborrece la obra de los que se desvían de Él. Dios aborrece la hipocresía, la mentira. Dios aborrece el divorcio, Dios aborrece, bueno, ahí están los 10 mandamientos, ¿no? Como ejemplo. Vamos viendo que hay una identidad de parte de Dios que nos identifica con Él, dentro de ti. Tenemos una identidad. O sea, Dios te ha puesto un sello, dice la Escritura que fuimos sellados con su Espíritu. Que el maligno dice, no le toca. ¿Tú sabías que tienes un sello que dice propiedad de Dios? Dios te lo puso. Dice, y el maligno no te toca. Entonces, como somos hijos de Dios, pues tenemos que correr hacia Dios y vivir hacia Dios y buscar a Dios, imitar a Dios. Somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios, somos llamados por Él, fuimos adoptados por Dios, tenemos una ciudadanía que no es de aquí. Entonces, tenemos que imitar a Dios, como dice Pablo, como hijos amados. Ese es el primer mandamiento de este pasaje. Imitar a Dios. ¿Está bien? Muy bien. Segundo mandamiento. Dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este segundo mandamiento es andar en amor. Y bueno, el Señor Jesús fue el que dio esa frase, ¿verdad? Un nuevo mandamiento os doy, ¿verdad? ¿Que qué? Que os améis unos a otros. No siempre lo cumplimos, ¿verdad? Creo que cuando más nos conviene, sí. Efesios dice
Efesios 5, ok. El apóstol Juan recoge las mismas palabras dichas por Jesús en el Evangelio, en el capítulo 13, en el verso 34, porque dice, un nuevo mandamiento os doy. Y eso lo dijo antes de su muerte, ya estaba para morir. Ahora, ágape es la palabra traducida del griego original como amor. Todos estos pasajes que estoy mencionando acerca del amor se refieren a la palabra en griego ágape. El griego es un lenguaje que tiene distingue mucho las formas del amor. Creo que les van a parecer algo conocidas. Por ejemplo, el ágape implica mucho más que las otras formas de amor, porque ágape tiene que ver con la mente. Ágape. Tiene que ver íntimamente con la voluntad. Es una conquista, es una victoria, ágape, es una proeza. Déjame ver si hay una... aquí está, me la brinqué esta. Esta es la que estaba buscando. Los 4 términos en griego que normalmente se presentan en las escrituras para el amor son estas. El sustantivo eros y el verbo eran son el amor sexual o el amor físico. Es familiarizado. La palabra storge y el verbo stergen tiene que ver con los afectos entre familia, incluso el amor patriótico. Entonces, no podían usar en las traducciones del griego, el original de donde tenemos el Nuevo Testamento, no usaban estas formas de amor. Por ejemplo, filia, y philein, que es el verbo, tiene que ver entre amigos, entre relaciones bellas, entre padres e hijos, el amor fileo que le llamamos, un amor de fidelidad. Pero en el caso de la cuarta palabra, que es ágape, esa tiene que ver con Dios y es una palabra distintiva a las demás. Están separadas, no es lo mismo ágape que filia, que storge y que eros. En estos pasajes de la Escritura no menciona ninguno de los otros, menciona solamente ágape. Y resulta que los escritores del Nuevo Testamento usaron esta palabra porque necesitaban explicar la clase de amor que proviene de Dios, que habita en la iglesia, que cunde entre los cristianos. Es un amor distinto a los otros. Por eso estaba comentando ahorita que es más que las demás, que tiene que ver con la mente, que no es una emoción que se desata así espontáneamente, sino que se relaciona íntimamente con la voluntad. Es una conquista, es un logro, es como una proeza el ágape. Claro que proviene de Dios, no es humano. Porque para que el ágape funcione, necesita que el hombre integral, espíritu, alma y cuerpo participe. El amor cristiano no alcanza únicamente a nuestros parientes o a nuestros amigos, sino a todos los que nos aman. Y el amor cristiano se extiende hasta el prójimo, no nomás a nuestros cercanos. Y ese prójimo puede ser amigo o puede ser enemigo. ¿Verdad? Ahora, el pensamiento cristiano, o los que escribieron las escrituras en el Nuevo Testamento, usaron la palabra ágape porque era la única palabra capaz de abarcar el contenido necesario para entender el amor que hay, que estableció Jesús. No era cualquier palabra, amor. Ahora, ¿por qué me estoy clavando tanto en esto? Primero, necesitamos entender, porque a veces nos confundimos y pensamos que nuestro amor o nuestras expresiones de cariño son ágape y no, muchas veces no son. Por ejemplo, este ágape es una simple experiencia, no es una simple experiencia emocional que nos venga espontáneamente, es un principio deliberadamente de acá. He decidido amar. No importa lo que pasa, no importa cómo es el otro. Es más, no importa si es mi enemigo. Yo decido amar. ¿Por qué? Porque eso hace Dios, ¿se acuerdan?
Yo hago salir el sol sobre justos e injustos. ¿Verdad? Entendemos el amor de Dios así. Y también cuando dice, y hago salir hago llover, también, justos e injustos. ¿Por qué? Porque Él no está fijándose, su amor, el amor de Dios no está condicionado a nuestra manera de ser. Es algo que nace de Él, independientemente de nuestra reacción o forma de ser. Ese amor, Dios quiere que lo tengamos. Es parte de imitar a Dios. Nomás que allí sí, yo no puedo imitar el amor ágape. Forzosamente tiene que venir el Espíritu Santo a hacerlo. Yo no lo puedo generar, no lo puedo crear. Es imposible. Aquí anoté, es una actitud mental benevolente, una inclinación benevolente. O sea, tiendo a hacerlo, procuro hacerlo, ser benevolente. No le deseo el mal al otro. Estoy convencido que es una forma de vida. Si no es una forma de vida, no puede ser. No existe el amor ágape si Dios no está primero generándolo en ti. Es imposible. Es una distinción. Por eso dice el Señor, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieren, ¿qué? Amor. Entre los que se portan bien, entre los obedientes, entre los amables. Ahí el Señor está hablando de todos. Los que te caen bien y los que no te caen bien. ¿Verdad? Está medio complicado esto. Digo, ya no me conviene. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Este pasaje es la explicación más completa que hay acerca del amor ágape. Porque Jesús dice, yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que los aborrecen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que les aplauda a la gente? ¿O para que los pongan en un pedestal y los identifiquen? ¿Para qué? Para que sean hijos de su Padre, que está en los cielos. No más para eso. O sea, es parte de tu identidad. No estás dándole premio a nadie, no estás compensando nada. Es tu identidad. Amar con amor ágape es tu identidad, para que seas hijo. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si no amo a los demás, si no amo a mi enemigo. Yo solo me contradigo. ¿Sí me explico? Porque si amas a los que los aman, pues ¿qué recompensa tendrán? No hacen lo mismo los publicanos. Si saludan a los hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y tenemos esa idea, ¿verdad? Que no se puede ser perfecto en la tierra, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dice que sí se puede. Al menos por el lado del amor sí se puede. Tenemos que imitar a Dios hasta en la perfección, ¿verdad? Muy bien, ser como Dios. Independientemente de cómo sea una persona, Dios siempre procura su mayor bien. Y con nuestros, bueno, ya no hablemos de los enemigos, con los jefes que no son, o los compañeros que los traemos en jaque, que nos traen en jaque, que no nos caen bien, los vecinos que el perro ladra todos los días a las 6:30 de la mañana. O sea, ¿qué hacemos con un enemigo o con alguien que no nos cae bien? Sin importarme lo que un hombre santo o pecador me haga, nunca procuraré perjudicarlo
ni vengarme. De eso habla el amor ágape. No crean que les estoy poniendo una carga en sus hombros. Dios la está poniendo, pero porque Él la puede hacer en nosotros. Y jamás buscaré para Él jamás buscaré para Él otra cosa que no sea lo mejor. Y como dice un hermano Barclay, benevolencia insuperable, bondad invencible. Ese es el amor ágape. Y Dios quiere que lo tengamos y lo reflejemos. Ahora, claro, obviamente pues es producto del Espíritu de Dios y no hay otra manera de generarlo. Si tú no permites que el Espíritu de Dios trabaje en ti, esto es teoría, no va a funcionar. No vas a poder imitar a Dios, no te vas a identificar con Dios. Andad en amor como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta tercera parte, que es pagando deudas ajenas, es algo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Con esto quiero terminar, pero les quiero leer unos pasajes que nos hablan acerca de cómo es Dios, y tengan en mente, a esto que les voy a leer, tengan en mente cómo quiere Dios que seamos, cómo quiere que nos parezcamos a Él todo el tiempo. Miren, es un resumen de versículos de la palabra. Dice, Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Eso lo decía Moisés. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Él es grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Dice Job, Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo. Puede hacer que su espada a Él se acerque. En el Salmo 24, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. ¿Dónde quedé? Sí. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo, dice el Salmo 99. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Y Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra y el que hace a los montes producir hierba. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos para terminar. Jesús tiene un título de reconocimiento en toda la creación.
no solo por ser Dios, sino por lo que hizo para corregir lo perdido de su creación. Y en Apocalipsis vemos el pasaje que dice, cantaban un cántico nuevo, todos los seres celestiales. El apóstol Juan los vio y lo escribe, y lo vio en el cielo y decía, todos cantaban una canción nueva diciendo, digno eres de tomar el libro, Señor, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, degollado, como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y dice el pasaje que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si a nosotros no se nos ocurriera ni quisiéramos pensar en imitar a Dios, en imitar a Jesús, en reflejar su amor, entonces ¿en qué estamos pensando? Porque Dios no piensa en otra cosa. ¿Verdad? Él está pensando en esto. Ahora, esos dos mandatos que hemos visto, son promovidos por el ejemplo de Cristo. O sea, Jesús los hizo. Hizo su relación del hombre con Dios, porque dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego pagó el precio de la rebelión, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en él, en su Hijo unigénito, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esos dos mandatos son promovidos por Jesús porque Él obsequia su vida. Él la obsequió para vida eterna. Y dice Juan 6:40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. O sea, Él hace una relación contigo. A lo mejor flaqueamos y batallamos con esa relación, pero nomás les quiero recordar algo. Esa relación nos va a identificar un día, porque dijo el Señor, yo le resucitaré en el día postrero. O sea, un día el Señor dice que vendrá y nos va a identificar. Dice, yo lo voy a resucitar. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que Jesús resucita a un extraño? Si Dios da ejemplo de su amor y nos ordena amar como Él nos amó, ¿tenemos opciones? ¿Podemos hacer otra cosa? ¿Podemos eludir lo que Él nos dijo? ¿O por cuánto tiempo más seguiremos como los otros gentiles que no creen en Dios? ¿Por cuánto tiempo más? Porque a veces no lo hacemos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿entonces cuándo? Nuestros días están contados. ¿Tiene sentido seguir viviendo así? Rebeldes y nomás en lo que nosotros queremos. Bueno, pues hay más pasajes. Tenemos que pensar. Le quiero pedir al grupo de alabanza que pase. Tenemos que pensar que nuestra relación con Dios tiene dos mandatos aquí en Efesios capítulo 5. Dos mandatos. ¿Por qué? Porque el que pagó el precio de nuestro rescate nos lo está pidiendo. Está diciendo, quiero que lo hagas. ¿No lo hemos hecho? Bueno, la pregunta es, ¿entonces cuándo? Ahora, ya que estamos viendo todo esto, yo les pregunto, ¿tiene sentido lo que dice Pablo después? Pero ahí en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabes esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, Dios está en otro canal y nosotros estamos en otro canal.
Pero este pasaje de Efesios nos alinea. Raza! Acá, atentos. Imitemos a Dios. Andemos en amor. Permanezcamos en su palabra. ¿Está bien? Yo entiendo, me incluyo, no siempre estamos listos, disponibles, prestos para hacerlo. Bueno, entonces ¿cuándo? Y decía el Señor, hoy es el día de salvación. ¿Está bien? Vamos a orar. Creo que Dios ha dado. Tómate unos minutitos. Piensa en lo que el Señor te ha dicho. Ponte a cuentas. Cuando termines, puedes ponerte de pie y cantar.